Bienvenidos al canal de Historias Bíblicas. En este video veremos la historia de Caín y Abel. Veremos cómo la primera sombra que cayó sobre la humanidad no vino del cielo, sino del corazón de un hombre. Esta historia es una tragedia profunda que actúa como la segunda gran caída de la humanidad. Los invito a descubrir y conocer esta historia de una forma diferente, guiados por la palabra de la Biblia. Fuera de los muros invisibles del paraíso perdido, el mundo era un lugar salvaje y diferente. La tierra, ahora reacia y herida por la desobediencia, exigía sudor, sangre y esfuerzo para entregar su sustento. En este nuevo mundo de lucha y esperanza, Adán conoció a su mujer, y Eva concibió y dio a luz a Caín. Sosteniéndolo, exclamó con un gozo agridulce, como se registra en Génesis, capítulo 4, versículo 1. «Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado». Creía ver en él una promesa, sin saber que la sombra del pecado ya se alargaba sobre su cuna. La primera vida nacida en la mortalidad había comenzado. Tiempo después, Eva dio a luz a su segundo hijo, llamándolo Abel. En hebreo, Hebel, que significa aliento o vapor. Fue como si en su propio nombre ya estuviera escrita la brevedad de su paso por la tierra. A diferencia del primogénito, su llegada no se registra con una exclamación, sino con una simple declaración de hecho, un silencio casi profético. Los dos hermanos crecieron juntos en este mundo post-Edén, bajo un cielo que ya no resonaba con la voz audible de Dios. Aprendieron las lecciones de la vida a través de los oficios que sus naturalezas, tan distintas como el día y la noche, los llevaron a elegir. Y Abel fue pastor de ovejas, aprendió a caminar en silenciosa armonía con el Creador, entendiendo que su vida entera era una ofrenda. Caín, en cambio, fue labrador de la tierra. Era un hombre de carácter fuerte, forjado en la lucha, que encontraba su valor y su identidad en el fruto de su propio esfuerzo. Su relación con la tierra no era de armonía, sino una batalla constante, una lucha diaria contra los espinos y cardos de la maldición que su padre había heredado. Su orgullo, terco y robusto, estaba plantado en los surcos que él mismo araba. Y aconteció, andando el tiempo, que los hermanos sintieron el llamado a traer una ofrenda a Dios el Señor. Era un acto de adoración heredado de las memorias de sus padres, un frágil reconocimiento de que, a pesar de todo su esfuerzo, el sustento provenía en última instancia del Creador. Cada uno, desde la profundidad de su corazón y su oficio, se dispuso a preparar su sacrificio. Y como se narra en Génesis, capítulo 4, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Dios el Señor. Colocó sobre su altar una muestra de su trabajo, una ofrenda que representaba su fuerza y su dominio sobre el suelo. Era la obra de sus manos, y se levantó ante ella con el orgullo del productor, esperando el reconocimiento merecido. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más grueso de ellas. No era una ofrenda cualquiera, sino lo mejor, lo primero, un sacrificio que implicaba el derramamiento de sangre y que reconocía la necesidad de una expiación. Como testificaría la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Y como se afirma en Génesis 4, versículos 4 y 5, «Y miró Dios el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya». La respuesta divina fue clara e inequívoca. Un fuego celestial descendió y consumió el sacrificio de Abel en una clara y ardiente señal de aceptación, mientras que la ofrenda de Caín permaneció intacta, fría y rechazada sobre el altar de piedra.
La reacción de Caín fue inmediata y violenta, no hacia afuera, sino hacia adentro. La Escritura lo describe de forma concisa pero poderosa en Génesis 4, versículo 5. Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. La serpiente del orgullo herido y los celos comenzó a enroscarse en su corazón. En medio de su resentimiento silencioso, una voz resonó. Era Dios el Señor, quien no lo abandonó en su ira, sino que se acercó con una última oportunidad de gracia para confrontarlo y advertirle. Como se registra en Génesis, capítulo 4, versículo 6, le preguntó: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor continuó ofreciéndole una salida. Le dijo: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O en otras versiones bíblicas, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El pecado, mencionado aquí por primera vez en la Biblia, es personificado como alguien que espera a Caín y desea controlar. La advertencia divina concluyó con un desafío. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O como lo aclaran otras versiones, el pecado te desea, pero tú puedes dominarlo. Dios el Señor le dio a Caín la clave. Tenía la capacidad y el deber moral de señorear sobre la bestia que acechaba en su corazón. La elección era suya. Caín ignoró la advertencia, permitió que la bestia entrara. La ira y los celos se solidificaron en un plan frío y premeditado. Se acercó a su hermano Abel, ocultando el torbellino de su corazón bajo una máscara de falsa normalidad. Su voz, ahora desprovista de toda calidez fraternal, invitó a su hermano a una caminata. «Salgamos al campo», dijo Caín. Por su parte, Abel, cuyo corazón no conocía tal malicia, accedió de buena gana, sin ver la oscuridad que se arremolinaba en los ojos de su hermano. Dejó su rebaño y caminó junto al hombre con el que había compartido su infancia, adentrándose en un lugar apartado, donde ningún ojo, salvo el de Dios, pudiera ver. Y aconteció que, estando ellos en el campo, el resentimiento de Caín finalmente estalló. Como relata de forma brutalmente simple Génesis 4, versículo 8. Se levantó Caín contra su hermano Abel y le mató. El apóstol Juan nos diría más tarde por qué, como leemos en su primera carta, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La tierra por primera vez bebió la sangre inocente de un hombre, derramada por la mano de su propio hermano. El primer acto violento entre dos personas anticipa el aumento de la violencia en la línea de Caín y la violencia que trae el diluvio como juicio divino. El pánico se apoderó de él. Miró a su alrededor, buscando un lugar para esconderse, no solo de la vista de sus padres, sino de la mirada omnisciente que sabía que lo observaba. Pero no hay lugar donde esconderse de la presencia del Creador. De nuevo, la voz de Dios el Señor resonó en el mundo, con el peso de la justicia. La pregunta era simple, pero llevaba implícita la oportunidad para la confesión. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín se convertiría en el eco infame de la indiferencia humana. Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Con estas palabras no solo negó su crimen, sino que negó su responsabilidad fundamental como ser humano, contrastando con las respuestas ingenuas y evasivas de Adán y Eva. La mentira fue inútil. La omnisciencia divina la atravesó como si fuera de cristal.
La voz de Dios el Señor cambió, pasando de la inquisitiva a la acusadora, revelando que había un testigo que no podía ser silenciado. Un testigo que clamaba desde la propia creación profanada. El pecado que Adán y Eva trajeron al mundo pasa por su hijo Caín, que lo conduce en la envidia y la violencia que resulta con su hermano Abel fallecido. Entonces Dios el Señor le dijo, como está escrito en Génesis, capítulo 4, versículo 10, ¿qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. La respuesta no provino del asesino, sino de la creación misma, pues la sangre inocente de Abel se convirtió en un testigo que clamaba desde la tierra, exigiendo justicia. Este acto fue una profanación tan profunda que contaminó el suelo. Con el crimen revelado llegó la sentencia. La misma tierra que bebió la sangre de su hermano ahora se volvería en su contra. La voz divina continuó como se lee en Génesis, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahora, pues maldito seas de la tierra, que abrió su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Su identidad como labrador, el orgullo de su vida le fue arrebatado. Estaba condenado a una vida sin raíces, sin hogar, sin comunidad. Un vagabundo perpetuo, siempre huyendo de un pasado que lo perseguiría a cada paso. La magnitud del castigo finalmente golpeó a Caín. Su lamento no fue de arrepentimiento por su pecado, sino de desesperación por sus consecuencias. Y Caín dijo a Dios el Señor, como se lee en Génesis 4, versículo 13, «Grande es mi iniquidad para ser perdonada». Una frase que en el hebreo original también puede leerse como «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar». Expresó su terror principal, el exilio de la presencia de Dios y el miedo a la venganza de otros hombres. «Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará», clamó Caín. En su visión del mundo, la justicia era simplemente un ciclo de violencia. Proyectó en los demás la misma falta de misericordia que él había mostrado a su hermano. En un acto de misericordia inescrutable, Dios el Señor respondió al miedo de Caín. No revocó la maldición, pero rompió el ciclo de venganza. Como está escrito en Génesis 4, versículo 15, «Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado». La justicia permanecería en manos de Dios. Y para sellar su promesa, Dios el Señor puso una señal en Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. No era una marca de vergüenza, sino un signo de una especial protección de Dios. Una señal que lo identificaría como propiedad del juicio y la misericordia divina. El texto bíblico no dice cuál es la marca, sino solo que es inmediatamente visible y permite que cualquiera vea que Dios ha marcado a Caín para su seguridad. Y así Caín se apartó de la presencia de Dios el Señor. Con la sangre de su hermano en sus manos y la marca de su Creador comenzó su largo andar. Como registra Génesis 4, versículo 16, habitó en tierra de Nod, cuyo nombre significa errante, al oriente de Edén. Su exilio no era solo geográfico, sino espiritual. El inicio de una civilización construida sobre la inquietud y el intento humano de crear seguridad lejos de Dios. Mientras en la tierra de Nod, al oriente del Edén, la descendencia de Caín se multiplicaba y edificaba un mundo sin Dios. Mientras tanto, Adán y Eva conocieron un final consuelo en su vejez. Adán se unió nuevamente a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, pues dijo con un suspiro de redención: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Este niño no nació bajo la sombra del exilio, sino como una semilla de esperanza.
el comienzo de un linaje a través del cual el propósito de Dios continuaría, y la esperanza floreció. Set tenía 105 años cuando fue padre de un hijo, y le puso por nombre Enos. Fue en los días de esta nueva generación que una diferencia fundamental se hizo visible en la tierra. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A diferencia del linaje de Caín, que construía un nombre para sí mismo, sus logros y su propósito estaban centrados en la gloria humana, la autosuficiencia y la creación de una civilización sin Dios. En cambio, el linaje de Set aprendía a mirar hacia el cielo. De esta línea de descendencia, la historia sagrada trazaría su curso a través de los siglos. En aquella era, el tiempo mismo parecía respirar a un ritmo diferente. La vida de un hombre no era un vapor fugaz, sino un eco que se extendía por generaciones. Adán, el primer padre, vio la faz de sus descendientes por 930 años antes de regresar al polvo. Siglos más tarde, Noé, el último de ese mundo antiguo, vería 950 años. Antes del diluvio, las genealogías bíblicas registran vidas extraordinariamente largas, medidas por siglos, como la de Matusalén, que vivió 969 años. La reducción drástica de la longevidad se vería entonces como una consecuencia del pecado y una forma de limitar el tiempo que un individuo podría dedicar a la maldad. Como señalan las Escrituras en Génesis 6:3, entonces dijo Jehová: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años». Una decisión motivada por la creciente maldad de la humanidad en la era antediluviana. En la séptima generación desde Adán, a través del linaje de Set, vivió un hombre llamado Enoc. Su vida no fue notable por su duración, pues solo vivió 365 años, sino por su calidad espiritual. Enoc se apartó del curso corrompido del mundo y eligió un camino diferente, una senda de íntima comunión con su Creador. El libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, lo resume con una simplicidad sobrecogedora. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. No conoció la muerte. Su fe lo separó del destino común de la humanidad, como testifica el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se convirtió en una leyenda de esperanza, la prueba viviente de que era posible para un hombre caminar tan cerca de su Creador que el velo entre el cielo y la tierra simplemente se desvaneció. Y fue en este mismo linaje de fe, en medio de un mundo cada vez más oscuro y violento, donde surgiría una nueva promesa. De Enoc nació Matusalén, y de Matusalén Lamec. Y de Lamec nacería el hombre sobre quien reposaría una esperanza sin precedentes, Noé, su bisnieto, quien también encontraría gracia ante los ojos de Dios en la plenitud de los tiempos. Bueno, así finalmente hemos terminado con esta historia. Espero les haya gustado. Adiós, nos vemos en un próximo video.